Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido docente? Te habla el profe Fer. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre el decreto supremo que salió el jueves 6 de enero del 2022 y que modifica la norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica a que se hace referencia la ley número 3328, ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, aprobadas por el Decreto Supremo número 015-2020, Minedu. Bueno, este es el primer decreto supremo del año 2022. Y bueno, y a la derecha tenemos justamente esa norma de la 015-2020. Entonces, vamos a hacer una comparativa con respecto al documento que ha salido el jueves 6 de enero con el 015-20 y vamos a ver en qué aspectos, pues obviamente se ha modificado. ¿Ok? Entonces, a ver, como primer punto, bueno, habla sobre las consideraciones y acá lo que ya sabemos nosotros, que se declara en emergencia al sistema educativo peruano a nivel nacional durante el segundo semestre del año 2021 y el primer semestre del año 2022 por los efectos negativos producidos por el sistema educativo como consecuencia de COVID-19. Entonces estamos en emergencia, ¿no? Emergencia del sistema educativo, ¿no? Todo el primer semestre de 2022 ya ha sido declarado. Muy bien, entonces por este tema del COVID-19. Entonces, a ver, mencionan aquí con respecto a lo que se decreta en este decreto supremo, modificar, dice, la norma que regula el procedimiento en los numerales 6, 7, 711 y así, ¿no? O sea, todas las modificatorias que se van a realizar en el documento que se encuentra a mi lado derecho. Entonces, dice el punto 6, etapa preparatoria del proceso de contratación docente, de las vacantes. A ver, vámonos al punto 6, vamos a ubicarnos en el punto 6.3, que me dice, a ver, 636, por acá estamos. Ajá, acá está, de la publicación de las vacantes, ¿correcto? Ahí está el proceso de contratación docente, etapa preparatoria del proceso de contratación docente. Muy bien, entonces en el 6.36, ¿qué decía en la 015-2020? El Minedo determinará el número de vacantes para lo señalado en el literal B, el numeral 635 de la presente norma, siendo orientadas a las instituciones educativas, ¿no? De intercultural bilingüe, ¿no? Rurales y de frontera. En el caso, acá habla del 636, dice que el Minedu, en coordinación con la ALDRE, determina el número de vacantes para lo señalado en el literal B, numeral de la presente norma, siendo orientadas a las instituciones educativas con las siguientes características. Ah, acá está más específico. Ubicadas en zona rural 1, ubicadas en zona de frontera, ubicadas en el ámbito de Brain y ubicadas, bueno, en este caso, instituciones interculturales de fortalecimiento. Cabe precisar, acá están las precisiones, que la plaza debe contar con alguna de las características señaladas en el párrafo procedente y que haya sido cubierta el año anterior, posterior al inicio del año escolar, con personal sin título pedagógico. La información de la fecha de la cobertura y del grado de estudios del personal contratado se obtendrá del sistema NEC. Seguimos entonces. Con respecto a las modalidades de contratación, a ver, en el punto 7, vámonos al punto 7, modalidad de contratación, punto 7, vamos a bajar un poco. Punto 7. Ajá. Dice, existen tres tipos de modalidades de contratación docente en el marco de la presente norma, que son las siguientes. Bueno, tú ya sabes que hablamos de la contratación directa, la contratación de resultados de la PUN y evaluación de expedientes y la contratación excepcional. Bueno, tanto la 015-20 como esta, la del 6 de enero, que en este caso es 001-2020, de este decreto supremo, pues no cambia nada tanto para la contratación directa como la contratación de resultados y evaluación de expedientes. Y en la contratación excepcional, pues obviamente añaden algo más. En el 2020 decía, con respecto a la contratación excepcional, en vacantes por reemplazo de licencia de hasta 30 días, por suspensión del servicio educativo, por huelga y que no haya sido cubierta en el contrato por resultados. Pero ahora, en el 2020-22, hablan sobre la propuesta, dice, ¿no? La contratación excepcional, propuesta del director de institución educativa en las licencias con o sin goce de remuneraciones, por reemplazo de vacaciones hasta 30 días,
por suspensión de servicio educativo, por huelga, hasta ahí todo igual. Pero acá viene el punto, ¿no? Por reemplazo de profesor con medida preventiva y que no hayan sido cubiertas en el contrato por resultados y en las vacantes no adjudicadas por el comité. Entonces, acá también ya añaden pues el tema justamente sobre los procesos administrativos a los docentes, ¿no? El cual pasan a la UGEL y pues obviamente se quedaba en el aire el director y al final no podían contratar a alguien dentro y pues se tenía que buscar profesores que puedan apoyar. Ahora no, ahora por ese tema, una vez que ya ha sido derivado al UGEL, pues ya tú puedes contratar como director, puedes contratar inmediatamente a un profesor. Entonces algo más añadido en el tema de contratación excepcional. Perfecto, muy bien. Entonces se ha pensado un poquito más en esos detalles. Ahora, sobre la contratación directa, habla también un detalle importante. Acá en el 2020 dice, las y los becarios de una beca de formación inicial otorgada por el PRONAVEC presentan al UGEL dentro de los plazos establecidos en el cronograma. El expediente señalado, el código de la vacante de acuerdo a la publicación efectuada por el Minedo conforme al numeral 636 de la presente norma, adjuntando los requisitos generales y específicos, así como los documentos que sustenten la condición de becario. Bueno, en este caso hablan sobre los becarios de una beca de formación inicial en el 2020. Ahora en el 2022 hablan de los becarios de PRONAVEC que cuenten con título de profesor, ya no de formación inicial, sino que cuenten con título de profesor para la contratación directa, de profesor o licenciado en educación, que presentan otro UGEL dentro de los plazos, y eso todo es lo mismo, ¿no? Y abajito dice, el Minedu publicará en su portal institucional la lista de becarios titulados aptos para esta modalidad de contratación. Ah, ya, entonces acá ya más transparente va a publicar el Minedu justamente esa lista, ¿no? De quienes están aptos para esta modalidad de contratación directa, pues, ¿no? Entonces, todos aquellos que tienen título de profesor o licenciado en educación, ya no, como decía en el 2020, en este caso con formación inicial. Ahora, con respecto a la contratación excepcional, ¿qué hablan con respecto a la contratación excepcional? A ver, mencionan al 7.5, vámonos al 7.5. A ver, en el 7.5, vamos a bajar un poquito más, acá está. 7.5, contratación excepcional. Dice, esta modalidad del 751, esta modalidad de contratación se desarrolla para los siguientes casos. A ver, tenemos acá, letra B. Dice, acá en la letra B de contratación excepcional decía en el 2020, en las vacantes para el reemplazo de profesor ausente por licencias con o sin consumiciones por un periodo de hasta 30 días. Acá hablan ya justamente, como lo mencionaban en el cuadrito, en las vacantes para el plazo del profesor ausente por licencias con o sin goce de remuneraciones por reemplazo de vacaciones, por un periodo de hasta 30 días por suspensión de servicio educativo, por huelga, por reemplazo del profesor con medida preventiva y que no hayan sido cubiertas en la contratación de resultados. Entonces, acá ya te hablan y te especifican algo más con respecto a esta contratación excepcional, ¿no? Fíjense que ya es más específico y han añadido algo más en este 222, ¿no? 2022. Y la 752, pues fuera de todo esto también, o sea, habla de la 752, el director de institución educativa en coordinación con los miembros del CONEI podrán proponer ante el UGEL a quien cumpla con los requisitos de formación general específicos y no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el número 644 de la presente norma, adjuntando la hoja de vida documentada y los anexos 5, 6 hasta el 9 de la presente norma debidamente llenados. Entonces ya está. Pero además dice, en esta modalidad también pueden ser propuestos, ¿no? Para la contratación excepcional, pueden ser propuestos los becarios con grado de bachiller, egresados o estudiantes en una beca de formación inicial otorgada por el PRONAVEC. Entonces acá entran también en el tema de contratación excepcional, van a ingresar justamente los becarios, ¿ok? Entran acá los becarios también. Entonces ahí añaden algo más en el punto 752, ¿ok? Atentos ahí entonces. A ver. Bueno, el 7.6, disposición adicionales para adjudicar vacantes en instituciones de intercultura bilingüe, requisito de formación académica para intercultura bilingüe en orden de prelación excluyente, profesor coordinador de PRONEI. A ver, vámonos al punto 7.6 entonces. Vamos 7.6 y aquí habla sobre el punto F y nos vamos hasta el punto F. Por acá está.
y llegamos aquí a los requisitos de formación académica, ¿no? Para el orden de prelación, justamente lo que me decían. Y hablan sobre el profesor coordinador de PRONEI. Vamos al PRONEI. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, en el punto A decía, título de profesor o licenciado en educación inicial para escuelas intercultural bilingüe con experiencia mínima de 2 años como docente en aula o profesor coordinador. Ahora, el cambio está en que, en este de acá, mencionan en el 2022, título de profesor o licenciado en educación inicial intercultural bilingüe con experiencia mínima de 3 años. Acá está el cambio. O sea, acá antes pedían una experiencia mínima de 2 años, ahora están pidiendo una experiencia mínima de 3 años como docente en aula, profesor, para lo que es intercultural bilingüe. ¿Ok? Entonces, profesor coordinador en PRONEI. Ahí está el cambio, ¿no? Y luego hablan sobre el cuadro 2, el rango de prelación, y el cuadro 2 en este caso también ha cambiado, ¿no? Le han añadido un rango más. Acá tenemos los 5 rangos en el 2020 y acá añaden el rango 6 que es dominio oral en inicio. ¿Correcto? Acá añaden un rango más adicional. ¿Ok? Luego tenemos aquí, mencionan también las disposiciones complementarias. En el punto 13 dice, en el marco de los artículos 6 y 19 del Decreto Supremo 11-2011, las instituciones educativas públicas gestionadas por el Ejército Peruano no se encuentran dentro de los alcances del numeral 712 del Decreto Supremo 1520, correspondiendo la cobertura de las plazas vacantes únicamente a través de la modalidad de contratación por resultados de la PUN o evaluación de expedientes. El Colegio Militar, con rango de unidad ejecutora, emite el acto resolutivo de contrato docente. Ajá, entonces vamos a buscar el punto 13, vamos a bajar acá, y aquí mencionan algo claro, pues, ¿no? Creo que sí se entiende este punto 13, vamos a bajar al punto 13. A ver, acá el 13, acá lo tenemos, disposiciones complementarias, ¿no? El 13.4. Entonces, en el 13.4 en el 2020, ¿qué decía? Para cubrir las vacantes de los colegios militares con rango de unidad ejecutora, que es lo último que habla, ¿correcto? El director de la institución educativa ingresará la propuesta al área del personal o quien haga sus veces en la entidad para que verifique el cumplimiento del requisito y se procede a emitir el acto resolutivo. Ah, ya. Entonces, en ese entonces, lo que se tenía en cuenta es que las vacantes de los colegios militares, pues sí se podían cubrir, pues, ¿no? Entonces, el director ingresaba la propuesta, ¿no? Como si fuera una contratación directa. Pero ahora mencionan que no, dice acá, dice, no se encuentran dentro de los alcances numeral, dice acá también, correspondiendo la cobertura de las plazas vacantes únicamente a través de la modalidad de contratación por resultado de la PUN. O sea, todos los que han participado en la prueba única nacional o los que van a presentar sus expedientes también ahora, correcto, y que no han dado su prueba única nacional, pues van a través de todo ese proceso, todo ese procedimiento, van a optar en este caso con una plaza, ¿no? En los colegios militares, pues, ¿no? Ya no es ya no va a ser con una contratación directa, ¿no? O sea, los directores de instituciones, colegios militares, de frente, para como si fuera una contratación directa para el 2020, lo manejaban. Pero ahora no, va a pasar por justamente esa modalidad de contratación, ¿no? Por resultados de la PUN. Y también, o sea, ya tenemos algo más. Así que quienes quieren trabajar en los colegios militares, pues ya está, pues, ¿no? También tienen ahí un añadido más para que se pueda hacer el trabajo. Entonces ahí está el cambio, el 13,4, ¿no? Del 2020 y el 2022. Y luego tenemos acá pues otros puntos. Vamos a ver el cuadrito que nos muestra. Vamos a ver el cuadrito, este cuadrito de acá. Ok, requisitos mínimos por orden de prelación. Dicen el punto D. Bueno, el punto C es igual. El punto D, título del profesor licenciado en educación, título técnico afín a la especialidad a la que postula. ¿Qué dice el punto D? Título de profesor o licenciado en el 2020 en educación con segunda especialidad afín a la que postula. Y acá creo que lo detallan más. Lo precisan más, título de profesor o licenciado en educación con título técnico afín a la especialidad a la que postula. ¿Correcto? Entonces, y en el punto E también mencionan, ¿no? Acá en el 2020 decían, profesional que cuente con certificación modular en la especialidad requerida y con experiencia en el sector productivo. Bueno, fuera de eso,
Acá mencionan en el punto E para el 2022, título universitario no pedagógico que cuente con certificación. Ya está, entonces acá especifican más, pues, ¿no? Entonces, no un profesional que cuente con la certificación, sino título profesional tiene que tener, ¿ya? Título profesional no pedagógico. Muy bien, ahí están los cambios para el tema de los colegios militares, pues, ¿no? Seguimos por acá. Bueno, acá no hay mucho cambio con respecto acá dice, ¿no? En dicha fase, el comité de contratación evalúa los expedientes tomando en cuenta los siguientes criterios. Pues, ¿no? Acá están los criterios, en este caso, para dicha contratación con respecto a este punto. No cambien nada tampoco. Si ustedes se dan cuenta, acá está, todo es igualito. No cambien nada, el puntaje es igualito. Lo mismo es, no hay ningún cambio acá. Y al final, acá, después de este punto, menciona, dice... el comité, bueno, hasta aquí es todo igualito, ¿ah? Hasta aquí es todo igualito. ¿Correcto? Hasta acá. U orden de servicio, ¿no? Hasta acá. Todo es igualito. ¿Ok? Hasta por acá. Dice, pero acá hay 3 líneas adicionales. El comité de evaluación de desempeño laboral o jefe de gestión pedagógica o un especialista en educación de la modalidad de ETP o en el que haga sus veces, evaluará al profesor según los factores de desempeño laboral señalados en el anexo 14 de la presente norma, teniendo en cuenta lo siguiente. Entonces, para ETP, para educación técnico productiva, pues se evaluará a los profesores según los factores de desempeño laboral. ¿Ok? Entonces, ahí sí ellos van a entrar al tema de desempeño laboral. A ellos sí se les va a evaluar su desempeño laboral. Entonces, tenemos algunas consideraciones previas. Entonces, estamos en ETP en este momento. Entonces, dice acá, condiciones previas a la evaluación. Bueno, pues, la ficha de evaluación de desempeño laboral docente contiene factores que se basan principalmente en el trabajo remoto de los docentes, ¿no? Y el otro punto, mencionan acá que en todos los casos los aspectos son adaptables a la modalidad de educación técnico-productiva. Para una valoración más objetiva del desempeño laboral docente por parte del comité de evaluación, se recomienda que se evalúen los aspectos mediante la revisión de evidencias. ¿Y qué habla sobre la revisión de evidencias? Dice que es sobre los informes mensuales realizados por los docentes, ¿no? Entonces, me imagino que todo el año 21 han estado, pues, haciendo los informes, ¿no? Mensuales, con todas sus evidencias necesarias. Bueno, dice que en todos los casos de ser necesario son válidas otras evidencias que se hayan podido recabar teniendo en cuenta el cumplimiento de los plazos establecidos. Pues no vas a presentar recién, pues no dentro de los plazos establecidos. La renovación del contrato del servicio docente para profesores que laboran en la modalidad de educación técnica productiva está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: haber sido contratado con título de profesor o licenciado en educación, contar con evaluación favorable de su desempeño laboral. También, obviamente, se le va a renovar si pues su evaluación es favorable. Contar con vínculo laboral consecutivo, mínimo 3 meses en la misma vacante, ¿no? Como mínimo 3 meses, ¿no? Para que pueda ser evaluado. La vacante objeto de renovación se encuentra disponible para el siguiente año lectivo. Claro, tiene que estar, pues, disponible, ¿no? Para este 2022. Si no, pues, no hay renovación. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí como un cambio? A ver, dice, la documentación descrita de los requisitos es presentada la primera semana del mes de enero y durante la segunda semana del mes de enero el área de personal o quienes haga sus veces del UGEL publicará la relación de los profesores de educación técnico-productiva que, aún cumpliendo con las condiciones, la vacante en la que laboran no se encuentra disponible. Entonces va a haber una publicación allí. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta eso, los de educación técnico-productiva. Muy bien, tenemos acá el artículo 3 también, ¿no? La modificación de los anexos 3 y 6 de la norma, ¿correcto? El decreto supremo 015, entonces vamos a ir ahí. Modificando se dice el literal C, el ítem 14, literal C, ítem 15, y así vamos a ir checando algunos detalles, ¿no? Ese es un cuadro con respecto al anexo 3 y 6. Entonces vámonos al anexo 3. Al anexo 3. Acá está el anexo 3. Y tenemos este cuadrito. Ahora, en el cuadrito, ¿cuáles son los cambios? Con respecto a los cambios van a ser con respecto a educación básica alternativa, no a educación básica regular. Entonces, vayamos a educación básica alternativa, que es el punto 14. Por acá está. Listo. Entonces, ¿cuáles son los cambios acá? Bueno, todo es igualito, ¿eh? Todo es igualito, el único detalle acá
En este caso, para el punto 14, punto 15, punto 16, ¿no? Acá, por ejemplo, de inicial intermedio, dice especialización en EVA, en Educación Básica Alternativa, realizada en instituciones formadoras. Lo mismo que dice acá, pues, ¿no? Especialización en EVA, realizada en instituciones formadoras. Ya está. Pero acá te dice lo siguiente, ¿no? Pueden incluir acá diplomados, programa de formación continua, programa de especialización u otros similares. O sea, añaden eso. O sea, acá hay una precisión con respecto al momento de que van a evaluar tus expedientes, pues, ¿no? Entonces, puedes añadir diplomados, programa de formación con respecto a si vas a trabajar con respecto a básica alternativa. Entonces ahí está precisado ya, los diplomados sirven, la formación continua, el programa de especialización u otras similares, ¿no? Entonces, y eso mismo pasa para los siguientes cuadros. Para avanzado, ¿no? El área curricular de comunicación, igual también incluyen acá el diplomado, programa de formación, o sea, no solamente puedes contar con título de profesor o licenciado justamente con esos años de experiencia, sino también puedes añadir tu diplomado, tu programa de formación y tu programa de especialización. Entonces eso va a pasar para el punto 15, va a pasar para el punto 16, que es el avanzado para el área curricular de inglés, para el área curricular de matemática, para el desarrollo personal ciudadano, para ciencia y tecnología, para educación religiosa, para educación para el trabajo, para ciencias, conocimiento de humanidades. Entonces, para todos ellos, pues justamente se añade ese punto. Ese es el único cambio que hay para todos esos puntos, ¿correcto? Dentro de esta tablita. Entonces incluye los diplomados, el programa de formación continua, el programa de especialización y otros similares. Entonces eso es el cambio que hay aquí, los añadidos, ¿no? La precisión que se resalta acá. ¿Correcto? Muy bien, entonces. Luego también mencionan sobre el anexo 6, la declaración jurada del registro. Entonces, en la declaración jurada, vamos a irnos al anexo 6. Anexo 5, anexo 6. Acá está, acá lo tenemos. A ver, en el anexo 6 en el 2020 añadían declarar bajo juramento estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos. Eso lo han quitado ahora en el anexo 6. Sí está el estar inscrito en el registro de deudores de reparación civiles por delitos de agravio en el Estado, contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial inscrita o no en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, y tengo condena por delito doloso o con sentencia firme, pues, ¿no? Entonces, esos tres han sacado este punto, ¿no? Que a veces perjudicaba mucho el hecho de estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos, pues, ¿no? Entonces, eso lo han sacado en el anexo 6, nada más, ¿correcto? Y ahí seguimos. Ahora, en el artículo 4, la incorporación de disposiciones a la norma que regule el procedimiento, requisitos, condiciones para la contratación profesional y renovación en el marco del contrato, dice incorporarse los literales S y T al numeral 99, ¿no? En los numerales 14, 13.14, 13.15, 13.16 también. O sea, incorporar, dice acá, en el punto 9 del servicio del profesor contratado. Vámonos al punto 9 entonces. En el punto 9, ¿qué menciona? A ver, vamos acá al punto 9. Acá, del servicio del profesor contratado. Acá lo tenemos, ¿correcto? Muy bien, dice, añadir el punto literal S y el literal T, ¿no? Vamos a verlo acá. Aquí está, porque solamente en el 2020 llegaba hasta la R. Pero hablaba sobre las causales de resolución de contrato, ¿no? Ese es el punto 9.9, sobre las causales de resolución. Cuando ya te quitan el contrato, pues, ¿no? Entonces añaden algo más acá. S, después de la R, S. Por reincorporación del personal docente por mandato judicial. Bueno, si se hace reincorpora el docente al colegio nuevamente, ¿no? El que estuvo ya, me imagino, pues dispuesto al UGEL, retorna, inmediatamente ya te rescinden el contrato. Ese es el punto S. Y el punto T por modificación del cuadro de horas pedagógicas. Pues también por esa situación de la modificación del cuadro de horas, pues también pues ya se resuelve el contrato, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí han añadido esos dos puntos más, ¿no? Esos dos literales, el S y el T. También tenemos el 13.14, dice acá, en la presente norma de contrato docente,
toda alusión a institución educativa debe de entenderse que también comprende a los CEPRO en lo que le corresponda. También están los CEPRO también incluidos acá. A ver, y en el 1315, que justamente se añade porque no hay el 1314 y el 1315, vamos a verlo por acá. 1314, acá está, termina aquí, pues, ¿no? En el 1313 y añaden acá el 1314 y el 1315. Y el 1315 habla sobre el proceso de renovación excepcional para el año 2022 para educación técnico-productivo. Porque este punto 13 habla de ¿qué? De las disposiciones complementarias sobre los cuadros de méritos, sobre la PUN y otras cosas más, ¿no? Pero dentro de estas disposiciones complementarias hablan sobre el proceso de renovación excepcional para los de técnico productivo. Entonces ahí añaden el punto 1315. Dice, para la renovación de contrato docente se debe evaluar el desempeño laboral de la docente por la labor que ha realizado de manera presencial, semipresencial y a distancia, siendo su procedimiento de la siguiente manera. Bueno, acá hablan todo con respecto a educación técnico-productiva, pues, ¿no? Entonces, en este cuadrito hablan sobre la evaluación de desempeño laboral docente, sobre la renovación de contrato, ¿no? Los pasos, ¿no? A seguir, en este caso, durante la primera semana de enero, la segunda semana de enero, la tercera semana de enero, hasta la cuarta semana de enero, que es donde ya sale se reporta, ¿no? Sale publicada ya justamente todos los que han sido renovados, ¿no? En el contrato. ¿Ok? Entonces, acá mencionan, ¿no? Se procederá a la renovación de contrato de servicio docente para profesores que laboran en el 2021 en la modalidad de educación técnico-productiva. La misma inicia la segunda semana del mes de enero de 2022, para lo cual el profesor deberá cumplir con los siguientes requisitos, ¿no? Bueno, ya eso ya lo leímos, ¿no? Haber conseguido contratar en el 2021, contratar con un vínculo laboral, mínimo de 3 meses, la vacante, tiene que encontrar, tiene que cumplir, pues, ¿no? Con todos esos requisitos. Y bueno, pues hay otros detalles más que mencionan, pues, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué otra cosa más? A ver, dice, el comité o jefe de gestión pedagógica o un especialista de educación técnico-productiva o quien haga sus veces evaluará al profesor, teniendo en cuenta lo siguiente, las consideraciones previas a la evaluación. Dice, ¿no? Entonces, para una valoración más objetiva de desempeño por parte del comité de evaluación, se recomienda que evalúe los aspectos mediante la revisión de evidencias. Ahí está. Entonces, tiene que evaluarse, ¿no? Y esa es la recomendación, mediante esa revisión de evidencias, ¿no? ¿Y qué habla sobre la revisión de evidencias? Bueno, pues todo lo que ya se ha ido mencionando, los informes mensuales, ¿no? De ser necesario, se valida otras evidencias que hayan sido podido recabadas, ¿no? Durante los plazos establecidos, ¿correcto? Durante el 13.16, punto 13.16 dice, de manera excepcional para la cobertura de las horas vacantes señaladas en el numeral 631, literal C, de la presente norma, se permite que puedan darse más de 2 adjudicaciones a la misma persona, siempre que ésta no exceda en la sumatoria general de la jornada de 30 horas pedagógicas, ¿no? Para lo cual el postulante del contrato debe acreditar la inexistencia de la incompatibilidad horaria de las jornadas de trabajo y que la distancia entre las instituciones educativas sea equidistante, que permita garantizar que el docente desarrolle su labor de facilitador de los aprendizajes sin afectar el derecho a la educación de los estudiantes, el mismo que acredita conforme. Bueno, acá clarísimo, ¿no? O sea, ¿puedes escoger más de 2 colegios? Sí, se puede escoger más de 2 colegios de todas maneras, ¿correcto? Pero acá el detalle importante es que, bueno, en pocas palabras, los colegios tienen que estar cerca. Los horarios tienen que, pues, acomodarse de acuerdo para que tú no puedas perjudicar, pues, ¿no? Por llegaste tarde o que el horario se cruza con otro. Si sucede eso, no puedes adjudicarte, ¿no? En esas 2 plazas, ¿no? Para sumar tus 30 horas. No se puede, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso dice de manera excepcional. La cobertura de horas vacantes señaladas tiene esas condiciones. ¿Ok? En ese punto 13.16. Muy bien, entonces ahí están los puntos añadidos, ¿no? Lo que se ha añadido. Y luego tenemos los anexos, ¿no? El anexo 14, la ficha de evaluación de desempeño laboral docente, que se añade acá para lo que es técnico productivo.
entonces que no estaba, ¿no? Solamente había hasta el anexo 13, ahora tenemos hasta el anexo 14. Entonces, y aquí está la ficha de evaluación de desempeño, ¿no? De esta manera se te va a evaluar el desempeño para los profesores de educación técnico productiva, pues, ¿no? Ahí está, ahí ese cuadrito, ¿no? Ya tú en la caja de descripción vas a descargar este archivito para que lo puedas tener, ¿ok? Listo, entonces, y finalmente, el artículo 5 dice prórroga excepcional de la vigencia de los cuadros de mérito de la Prueba Única Nacional 2019. O sea, se van a utilizar el cuadro de méritos de la PUN del 2019 para la modalidad de contratación por resultados para este periodo 2022. O sea, el 2019, ese cuadro está vigente. Para la implementación de la modalidad de contratación por resultados de la Prueba Única Nacional para el periodo 2022, tienen vigencia los cuadros de méritos de la Prueba Única Nacional del año 2019 establecidos, bueno, en la resolución 032-2019. ¿Correcto? Entonces, creo yo que está clarísimo acá. Todo lo demás está ya en la 015-2020, que también te la voy a dejar aquí en la caja de descripción para que tú lo puedas descargar nuevamente. Entonces, hemos tratado de hacer una comparación de lo que, pues, se ha añadido, ¿no? Se ha cambiado algunos detalles, o se ha precisado en este Decreto Supremo 001 del 2022. ¿Ok? Muy bien, listo, esperemos que ahora más adelante pues salga ya las especificaciones para el tema de contrato docente y seguramente saldrá otro documento donde pues obviamente se especifica todo para esta etapa 2022. Así que estar atentos, mis queridos colegas. Un abrazo, cuídate mucho.